Pues estamos aquí, Eduardo, porque ustedes en Sexto Piso tienen una colección ya muy importante de novela gráfica. Antes de entrarle al tema, me gustaría que nos comentaras por qué la novela gráfica, por qué Sexto Piso hizo esta apuesta por la novela gráfica. Pues mira, nosotros como cada vez me doy cuenta que más gente nos iniciamos en la lectura a través de cómics o de novela gráfica, Claro. no necesariamente, como bien decían, del cómic de superhéroe, el hombre araña, sino, no sé, por ejemplo, Asterix o Lucky Luke o cosas así, que a mí me parece que tienen un contenido más pues, inteligente, por decirlo de alguna manera. Entonces siempre hemos tenido mucho, pues como una gran predilección por este género, porque justo no consideramos que sea un género menor, sino creo que es un género distinto. Creo que en México, en últimos años, gracias a gente, por ejemplo, como Bev, que lo ha defendido mucho, se empieza a ver que no es eso, no es un género menor, sino es un género con un lenguaje distinto, con una estética distinta. Y en nuestro caso, te digo, siempre nos gustó mucho. Entonces, ya que teníamos la editorial, pues nos pareció una oportunidad inmejorable para empezar a publicar estos libros de este género que siempre nos había gustado. Bueno, y es que hay toda una discusión sobre qué es cómic, qué es novela gráfica, como bien apuntaba Rafael ahorita. ¿Qué te parece si vemos el siguiente reportaje para que nos quede un poquito más claro el tema, Eduardo? Perfecto. Aunque el cartón político tiene muchos años en nuestro país, es en épocas recientes cuando la novela gráfica parece cobrar un nuevo auge. Pero quizás habría que empezar por definir, ¿qué es la novela gráfica? Fíjate que a veces es difícil distinguir novela gráfica del cómic, pero quizás una de las formas de distinguirlas es que hay una pretensión literaria en la novela gráfica y el mismo formato de alguna manera te dicta que ya estás hablando de un libro de pasta dura que tiene más de 32 páginas, entonces por ahí puede quedar definida. Hay quien utiliza el medio como un nuevo soporte de historias ya clásicas, como hizo la editorial Sexto Piso con Aullido de Allen Ginsberg, o bien para explicar fenómenos de la realidad cotidiana o recordar hechos históricos. Tal es el caso de José Hernández, que recientemente trasladó el libro del periodista John Lee Anderson, Che, una vida revolucionaria, a la novela gráfica. Hay una vertiente ya desde hace un tiempo, no solo esta promoción y difusión o boom de la novela gráfica en algunos países, sino que se ha hecho hay una vertiente que se le ha denominado el periodismo gráfico, y que son estas historias contadas en forma de historieta que abordan periodísticamente ciertos casos. El caso que te comentaba de los libros de Joe Sacco sobre Palestina, o incluso como la misma Persépolis, esta novela gráfica que tuvo mucha importancia, que hasta se hizo una película sobre ella, que abordan casos importantes dentro de las historias, ¿no? Dentro de las historias de los países, dentro de la historia en general. Se acaba de editar el libro del Che allá en España, además con una respuesta muy buena. En 2 semanas se vendieron 2,000 ejemplares. José Gordon, periodista interesado en la difusión de la ciencia, el conocimiento en general y la literatura, publicó en 2013 el libro La oveja eléctrica y la memoria del universo, junto con Micro, quien hizo la propuesta gráfica. Decidimos hacer una historieta en donde pudiéramos contar una aventura, porque pienso que los mejores momentos de la historieta no es cuando te pones en términos didácticos a plantear el día de hoy vamos a tocar este tema como si fuera un tema de secundaria en donde tienes que cumplir con una tarea, pero ahora con el formato de la historieta. Me parece que eso es mentirle a los niños. Piensas que porque ya les pusiste ese formato ya van a ser atraídos. No, van a ser atraídos por la historia. Y si sabes bien contar tu historia, entonces es posible que se pueda adivinar la aventura del conocimiento. Y entonces eso es lo que nos propusimos, contar una historia que fuera atractiva, que fuera divertida, pero que esencialmente fuera una aventura. Noticias 22, Irma Gallo.
Quizá habría que mencionar también, Eduardo, el astronauta que se llama José Hernández, como Monero Hernández, que sacó un libro, también una novela gráfica que se llama El niño que tocó las estrellas, y también con esta intención, digamos, no me gustaría decir didáctica, porque entonces suena como a escuelita feo, ¿no? Pero ustedes, cuéntame un poco, también tienen a Peter Kruper, que tiene su propia revista política, y ustedes han sacado Diario de Oaxaca y algún otro título también, creo. Sí, o sea, Peter yo creo que es de los grandes artistas gráficos, novelistas gráficos de Estados Unidos, quizá al nivel de Art Spiegelman o de Robert Crumb, que además Sí. son medios amigos y que colaboran en la revista que dices tú, que se llama World War III, Sí. que además la pagan ellos, es una revista como súper política que pagan ellos cada año, porque Peter, por ejemplo, es un artista gráfico, un novelista gráfico sumamente político, y sí, él vino con su familia hace unos años a pasar un apacible año sabático a la ciudad de Oaxaca y le tocó todo el conflicto pues, con los maestros y el periodista americano que mataron. Entonces, al final se acabó quedando 2 años y este libro de Oaxaca fue como su testimonio gráfico de lo que le tocó vivir, ¿no? Entonces, tiene dibujos, fotografías, diario, testimonio. Entonces, esto fue, pues sí, como la visión en versión de novela gráfica, de diario gráfico de Peter Cooper, de lo que ocurrió ahí. Y después acabamos de publicar el año pasado otro libro, que ese sí es más novela gráfica, en el sentido que es una historia ficticia, también muy basada en lo que le tocó vivir, que también ocurre en la ciudad de Oaxaca, que se llama Ruinas, que es de una pareja que se va de Nueva York a Oaxaca. Increíble, o sea, Peter Cooper es impresionante. También tuvieron a Lidia Cacho recientemente. Sí, ¿no? con Lidia hicimos un libro que se llama En busca de Kaila, ilustrado por Patricia Beteo, con unas ilustraciones increíbles, y bueno, el texto de Lidia también es magistral. Ese libro está en una especie de pequeña colección que tenemos para niños y jóvenes, donde tomamos temas pues quizá un tanto sórdidos, como por ejemplo el de Lidia es una chavita que la engañan a través de Facebook y la secuestran y suben videos de ella a la red, como de pornografía infantil, es decir, un tema súper, súper sórdido. Pero Lidia lo aborda con una gran inteligencia porque no le da la vuelta a la parte escabrosa, pero al mismo tiempo tampoco lo hace sordio, respeta mucho la inteligencia de los lectores potenciales. Entonces, digo, en esa colección hemos tomado este tipo de temas y a través de un cuento, una historia, como en este caso la que escribió Lidia y acompañada por grandes ilustradores, pues tratamos de acercar a los niños y jóvenes estos temas, un poco Claro. como decía Pepe Gordon ahorita en la cápsula, no con un afán didáctico o pedagógico, sino decir, bueno, a través de esta historia de cosas trágicas un poco que pasan en la vida, cómo puedes reflejar eso sobre la realidad que te está tocando vivir a ti, ¿no? Como un niño o un joven que viva en cualquier parte de México. Bueno, ¿y quién mejor que Lidia Cacho, que se ha especializado en estos temas de trata? ¿Y qué te parece, Eduardo, si vemos ahora una nota sobre Ficción Editores? No sé si los conozcas tú todavía. Ellos están haciendo cómics, son chicos que trabajaron en Marvel y en DC Comics, y entonces están haciendo unos cómics mexicanos con superhéroes y todas las cosas. Entonces vamos a verla, a ver qué te parece. Claro que sí. Ficción Narradores surge del interés de publicar historias que tengan que ver con nosotros. Dono Sánchez Amara, Edgar Delgado, Omar Lozano y Raúl Treviño han colaborado para Marvel y DC Comics, pero ahora hay una editorial mexicana, Ficción Narradores, que publica sus propios títulos, que le da salida al público a sus propios superhéroes. Nos gustan mucho los cómics, la literatura, pero lo que pasa en México ahora con el auge de todas estas películas de cómics es de que la gente busca a sus superhéroes, pero no terminan de identificarse al 100% porque tienen otra idiosincrasia. Entonces, Ficción Narradores en lo que estamos haciendo es hacer cómics también, pero con historias que tengan que ver con nosotros. Lo que estamos haciendo es hacer las historias que nosotros mismos queríamos leer. Originalmente, los fundadores de Ficción Narradores, todos somos creadores de una forma u otra. Yo soy escritor, Dono Sánchez Almara, él también es novelista gráfico, él ya ha trabajado para Marvel y DC, entonces todos tienen una amplia trayectoria ya. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, y después de ver los esfuerzos que están haciendo también otras editoriales, Eduardo, a mí me gustaría que me platicaras cómo ven ustedes el público, cómo ha recibido el público estas propuestas. Pues mira, yo creo que cada vez hay más público, más espacios, incluso más prensa, más libros, más todo de novela
gráfica en México y de cómic quizá también, pero de cómic entendido un poco en este sentido de lo que estamos hablando. Y digo, yo personalmente como editor lo celebro porque creo que es un género que quizás ha sido un poco injustamente menospreciado, tanto el género como sus lectores, ¿no? Es un poco como si fuera gente perezosa que no tiene la voluntad o la vocación de leer un libro, una novela que puede ser más largo, más complicado, más lo que sea. Claro. Y yo creo que ese estereotipo se está un poco... se le está dando la vuelta a decir que no es, pues, porque además mucha gente que le gusta la novela gráfica también son grandes lectores de novela, de ensayo, de poesía, de lo que sea, es decir, no son cuestiones que estén peleadas. Pues, por ejemplo, cada vez más librerías están poniendo una sección de novela gráfica, en la FIL ves las cosas que hay, es impresionante, la oferta está incrementándose y pues eso creo que es porque hay gente ávida de entrarle a estos libros y pues para nosotros pues encantados. Pues nos decía también José Hernández en la entrevista que ya hay en las librerías la sección de novela gráfica con los autores de novela gráfica, los ilustradores. Es toda una propuesta conjunta, ¿no? Sí, porque además pues eso, no son libros menores, o sea, Exacto. no son dibujos. A mí todavía me ha pasado, la verdad, en estos años como editor de otros editores que no le entran a este género, que tampoco todo el mundo le tiene que entrar, obviamente, pero me dicen, ustedes son editores de monitos, ¿no? O sea, todavía un poco la cosa de pronto medio peyorativa, y yo creo que no es así, o sea, justo autores como los que mencionas, o sea, no sé, Persepolis, o autores como Robert Crumb, Joe Sacco, Art Spiegelman, Joe Sacco o sea, es maravilloso. Art Spiegelman yo creo que tiene uno de los grandes libros del Holocausto, que es Maus, y pues es con ratoncitos Maus. en versión de novela gráfica, y no tiene nada de cursi ni de light, al contrario, es desgarrador justo por la propuesta gráfica que él hace, ¿no? Así es, Eduardo Rabasa, pues te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros en Noticias Muchas 22. gracias a ustedes por la Muchas invitación. gracias.